Hechos capítulo 16, versos 19 al 23. Este es un pasaje conocido por la mayoría de nosotros y que particularmente me gusta mucho la historia por lo que ilustra y por lo que enseña, y de pronto hemos escuchado ya alguna explicación acerca de este pasaje, pero vamos a ver qué es lo nuevo que Dios quiere mostrarnos a través de su palabra. Amén. Hechos capítulo 16, versos 19 al 23. Lo tiene, me dice amén. Puede también escanear el código si usted lo desea así y poder ver los pasajes bíblicos ahí. Dice así la palabra del Señor: pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro, es decir, a la plaza pública, ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Incline su rostro y oramos. Padre, te damos gracias en esta preciosa mañana por la bendición que tenemos de recibir tu palabra, bendito Dios, de meditar en ella. Yo te ruego, precioso Padre, que tú, oh Dios bendito, te manifiestes por medio de tu Espíritu Santo, hablando a cada vida, a cada corazón, precioso Dios, y que nos bendigas con tu palabra, porque tu palabra, Señor, ya sea una palabra de exhortación, una palabra de ánimo y de consuelo, Señor, es siempre una bendición para cada uno de nosotros, precioso Padre. Por ello, bendito Señor, nosotros nos disponemos para escuchar tu voz, precioso Padre, y así recibir la bendición que tú tienes preparada para cada uno de nosotros. Te hemos adorado, hemos exaltado tu nombre, precioso Señor, y ahora nos disponemos a escuchar tu voz, precioso Padre. En el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso fuerte al Señor en esta mañana. Dios está aquí. Bueno, recibir un golpe, mis hermanos, no es algo que provoque alegría en nosotros, ¿verdad? Ya sea que accidentalmente usted se da un golpe, pues de hecho mencionábamos algo de eso el miércoles acá en la enseñanza. Por cierto, aprovecho para decirles, véngase si usted puede los días miércoles a recibir la enseñanza que estamos dando sobre los profetas menores. Le aseguro que va a ser de bendición para su vida. Amén. Entonces hablábamos de que nadie que se da un martillazo, por ejemplo, se pone a reír, ¿verdad? Algunos hasta, les decía yo, que hasta hablan en lenguas, ¿verdad? Cuando se dan un martillazo, y no precisamente angelicales. Pero a nadie le gusta realmente que lo golpeen. Nadie, a menos que sea un masoquista y de esa gente que no está bien de la mente, entonces le va a gustar. Pero en términos normales, alguien no se siente bien que lo golpeen. Ahora, cuando el golpe, hermano, no es accidental, sino que alguien lo da de manera intencional y sin que nosotros lo hayamos buscado, porque cuando nosotros lo buscamos, ¿verdad? Hay gente que se busca pleito, y yo sé, ustedes que son cristianos no hacen eso, pero la gente que no conoce de Dios regularmente, y uno que otro por ahí cristiano de pronto, le puede suceder que le gusta el pleito, y por andar buscando pleitos a veces son golpeados. Y bueno, cuando es así, hasta los que vieron dicen, pues estuvo bien, él se lo buscó y le dieron su golpe, ¿verdad? Pero cuando realmente duele un golpe, mis hermanos, es cuando lo recibimos de alguien y no lo merecíamos. Es decir, recibimos un golpe que nos dieron sin que nosotros anduviéramos buscando absolutamente nada. Cuando quizá a usted le pasó como a mí, que de niños pues nos daban, ¿verdad? Se recuerda que en ese tiempo
no habían todos estos organismos y este montón de cosas que ahora le dicen que cuidado con. Ahora usted no puede ni siquiera decir regañar a su hijo porque eso ya se mete en los derechos humanos, ¿verdad? Entonces, o qué sé yo, la escuela, o por ahí si cuenta el niño que su mamá le dijo algo, le medio levantó la voz, ya se quieren meter todos los maestros. Pero a nosotros sí nos daban, hermano. Y a veces, honestamente, nos daban injustamente. No sé si a usted le pasó. Mire, yo era un angelito. Ay, así. No, yo me ganaba realmente a veces cuando me pegaban. Yo creo que el 95% de las veces que a mí me pegaron, pues yo me lo había buscado. Pero hubo también momentos en los que yo no tenía la culpa y me habían golpeado. Ahora, eso le añade un dolor distinto a lo que nos ha pasado, porque un golpe, hermano, pues tarde o temprano el dolor se va quitando y cuando es dado qué sé yo, en nuestro cuerpo, lo sentimos en el momento y poco a poco eso va sanando. Pero cuando sucede de esta manera, que nosotros no tuvimos la culpa, hay a veces una herida que se forma en nuestro corazón, en nuestra alma, y esa dura más tiempo en curarse. Porque dice, es que el golpe que me dio, sí, pero todavía duele. No, aquí no, pero en el corazón sí. En el corazón todavía hay un recuerdo de ese golpe que recibimos. Entonces, mis hermanos, ser golpeado es una experiencia difícil. Ahora, vemos nosotros aquí, como leímos hace un momento, y de pronto usted ya está familiarizado con este pasaje y lo conoce perfectamente bien. Pablo y Silas, dice la Biblia, que habían llegado a Roma. Y me dio risa algo que escuché hace poco porque un predicador estaba diciendo que nosotros teníamos que ir a Roma, decía él, ¿verdad? Hay que ir a Roma. Tomando el ejemplo de Pablo, él lo aplicaba a que nosotros debemos ingresar a Roma con el Evangelio. Algo así estaba el asunto. Bueno, la cosa es que por ahí parece que visitó el Vaticano y todo el asunto y pues se tomó fotos con el mero de ahí, toda la cosa. Entonces, cuando yo veo la palabra de Dios, no encuentro realmente a Pablo tomándose fotos con nadie. Primero porque no habían cámaras, ¿verdad? Pero no lo veo así como teniendo reunión con los magistrados, más bien siendo puesto delante de ellos para ser golpeado, para ser sentenciado. Entonces a mí me daría mucho temor decir, Dios nos está llamando para ir a Roma. Porque cuando Pablo dijo eso, a lo que llegó fue a ser azotado, a ser golpeado, hermano. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cómo nosotros aplicamos realmente la palabra de Dios. Y dice la palabra que cuando Pablo llegó, se apareció por ahí una adivina, una profeta entre comillas, y comenzó a decirle, a gritar delante de ellos y decía, escuchen a estos hombres porque ellos les transmiten el mensaje de salvación. Vuelvo una vez más, eso que ella estaba diciendo era una verdad, pero esa verdad no venía de parte de Dios, sino que venía de parte de un espíritu de adivinación que ella tenía. Entonces hay que tener cuidado porque a veces, aunque nos digan una verdad, hermano, puede haber un espíritu, una intención de adivinación más que una palabra de parte de Dios. Entonces Pablo, que tenía discernimiento, se dio cuenta que la mujer no era de parte de Dios que estaba anunciándolo, sino de parte del enemigo. Lo que ella de alguna manera quizá quería era que su popularidad como adivina fuera aún mayor de lo que ya era en ese lugar. Entonces, ¿qué sucede? Dice la Biblia que desagradó a Pablo esta mujer que hablaba. Entonces le reprendió el espíritu de adivinación y salió el espíritu de ella, y esta mujer no pudo nunca más volver a adivinar. Por lo menos después de eso no se pudo, según lo que nosotros leemos en la Biblia, porque ella tenía sus manejadores, tenía sus managers.
Ella simplemente era la cara de la promoción que había de la brujería y de la hechicería y la adivinación, pero habían otros que estaban lucrando a través de lo que ella hacía. Y esto es lo que el mundo hace hoy día, hermano. Lo que usted mira en la televisión, estos artistas y esta gente que usted los ve que son súper famosos y tienen mucho dinero, hay alguien que también está haciendo dinero detrás de eso. Hay una intención detrás de lo que hace la gente. Por eso es que no se deje guiar mucho por lo que usted mira en la televisión. Hay gente que está haciendo dinero detrás de cualquier personaje que aparezca ahí. Ahora, esta mujer obviamente era manipulada por este espíritu. Ahora, fueron golpeados Pablo y Silas sin razón alguna. Porque es bueno que una persona sea liberada, ¿sí o no? ¿Cuántos aquí fueron liberados de algo, hermano? Ahora, yo no estoy diciendo que usted de pronto estaba endemoniado, tenía algo, pero habían muchos espíritus que actuaban en nuestras vidas que nos hacían a nosotros actuar de cierta manera. Entonces, cuando vinimos a Cristo, todo eso cambió, todo eso fue transformado y hoy nosotros podemos decir con todo nuestro corazón que hemos sido liberados para la honra y la gloria del Señor. ¿Cuántos pueden decir amén y pueden darle un aplauso fuerte a Cristo? Ahora, ellos, a pesar de hacer lo bueno, mis hermanos, fueron golpeados. Dice el verso 22 al 24 una vez más: y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con vara. Note, no solamente sufrieron golpes, sino que sufrieron vergüenza, porque les rasgaron las ropas y así, a espalda desnuda, hermano, comenzaron a azotarles con varas. Luego dice: después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Verso 24, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Fueron acusados falsamente. ¿Qué hicieron ellos? Liberaron a una mujer que era divina. ¿Qué dijeron los dueños de esta mujer, de este personaje? Fueron y dijeron: estos hombres hacen cosas que no son nuestras costumbres. Estos hombres los empezaron a acusar de cosas que ellos no habían hecho, hermano. Ahora, lo interesante de esto es que no registra la Biblia que Pablo y Silas se hayan defendido ante estas acusaciones. Ellos sabían que Dios estaba a favor de ellos. Ellos sabían que aún en ese momento tan terrible de sus vidas, Dios no se había apartado, que siempre permanecía allí. Y yo quiero repetirle algo que quizá le he dicho muchas veces. Nosotros tenemos que entender que si algo nos ha prometido Dios a nosotros es estar siempre presente en cualquier momento de nuestra vida. No importa si nos está yendo muy bien o si nos están azotando, como en el caso de lo que sucedía con el apóstol Pablo y Silas. Ellos estaban siendo lastimados, pero conocían y sabían y estaban seguros de que Dios estaba con ellos. Ahora, golpeados, mire que a mí me llama la atención la reacción de ellos. ¿Por qué decimos que ellos estaban seguros, hermano? Seguros de que Dios estaba con ellos. Por la reacción que ellos tenían ante la adversidad. Cuando usted y yo creemos en Dios como de manera religiosa, hermano, a la hora de venir la circunstancia o el problema o el azote o el golpe, pensamos que Dios no está presente. Pero cuando nosotros seguimos al Cristo de la gloria y entendemos, hermano, que su presencia está con nosotros en todo momento, decimos: aunque hay frío, yo sé que aquí está el Señor. Aunque hay dolor, yo sé que Él no se ha apartado de mí. Aunque esté pasando por el valle de sombra y de muerte, no tengo temor, porque Él estará conmigo donde quiera que yo voy. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermano, ¿cómo lo podemos notar? Lo podemos notar en la manera en que nosotros reaccionamos.
Mire cómo reaccionaron ellos. Verso 25 dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, miren, no dejaron de orar. Hay gente que cuando le va mal se enoja con Dios y ya no ora. Dice, ¿para qué oro? Si de todas maneras Dios no me escucha. ¿Para qué sigo adelante si de todas maneras, por más que hago, no veo la respuesta de Dios? Entonces, dice que ellos a medianoche oraban, Pablo y Silas, dice, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Oraban y cantaban, hermano. Y a mí me encanta porque ellos no trataban de buscar algo de Dios por sus cantos. Y eso es algo que nosotros tenemos que aprender. A Dios no se le busca para ver qué se le puede sacar. ¿Verdad que a usted no le gusta que alguien sea su amigo por conveniencia o por interés? ¿Verdad que eso es feo? Que a uno lo busquen así por ahí. Hermano, a veces hay personas que se acercan a uno y son un amor. Y uno puede percibir que es genuino. Y uno dice, wow, qué bonito, sí, qué amorosa es esta persona. Pero no podemos negar que también a veces se acercan personas, hermano, que usted es la octava maravilla del mundo y usted es una barbaridad y verdad, y uno empieza así como que, ¿qué pasó aquí? Y se puede notar también cuando no es genuino, cuando simplemente se está buscando algo. Ay, qué chulo es usted, no tendrá unos $300 que me preste, ¿verdad? Entonces todo ese amor tenía una finalidad. Y a veces nosotros nos comportamos de la misma manera con el Señor. Cuando tenemos un interés, cuando nosotros queremos que Dios haga algo, entonces venimos y lo adoramos, hermano. Y aquí estoy, Señor. Y aquí mira qué necesidad la que tengo, Padre. Y mira lo que me está pasando. Y la casa ya se me está cayendo, Señor. Ahora sí, tú eres la roca. Sobre ti está puesta. Sí, pero ya cuando el Señor viene y le acomoda la casa y la pone bien y todo el asunto, dice, bueno, ya todo está bien, ya todo está, y bajamos entonces las manos. Queremos nosotros manipular a Dios. Por eso yo siempre he dicho que yo no estoy de acuerdo con que la gente ofrende para que Dios le dé algo. Yo no estoy de acuerdo con que la gente llegue y diga, yo voy a hacer un pacto, le llaman ahora, ¿verdad? Eso no es otra cosa que quererle comprar a Dios un favor, hermano. Y a Dios no se le puede comprar. Yo lo voy a repetir porque de todas maneras hay algunos que no estuvieron ese día. Y ya ni me acuerdo cuándo fue que lo dije. Hermano, no le podemos comprar nada porque Dios no necesita nuestro dinero. Nosotros le damos a Dios por agradecimiento. Le damos porque reconocemos que Él es el dueño de todo y Él es la provisión más grande que nosotros tenemos, y en Él nosotros hemos recibido todas las cosas. Entonces nosotros lo honramos y le decimos, Señor, es que tú eres bueno, es que tú nos das, es que tú nos bendices, y por eso, Señor, es que nosotros estamos agradecidos. No necesitas darme de regreso nada. Porque algunos hacen eso, hermano. Piensan que Dios es como una maquinita que uno mete un billete y le jala el brazo, ¿verdad? Y empiezan a salir un montón de monedas. Y piensan que si yo doy esto, entonces Dios me va a dar más. Por eso no se debe dar. Mire, la mejor manera de dar es donde usted no está esperando nada. Si no es interés. Por eso es que yo siempre denuncio a los millonarios que dan un montón y ¿cómo les llaman? Hay una palabra para eso, no me recuerdo, pero ahora se me olvidó. No, ¿cómo le llaman a una persona? Un filántropo. Ese es un filántropo. Filatrompudo es, ¿verdad? Porque solo anda buscando su propio beneficio. Sabe que si da mucho, tiene que pagar menos al gobierno. Y esa no es la manera de dar. La manera de dar es donde yo doy y no estoy esperando o averiguando o queriendo saber. Hermano, doy donde no me pueden regresar nada. Esa es la mejor manera. Cuando le damos a Dios, hermano, debemos entender eso. Porque una vez más,
Él no está buscando dinero de nadie, está buscando que nuestro corazón esté inclinado a Él. Eso es lo que Él busca. Entonces cuando adoramos, hermano, eso es en cuanto a las ofrendas, pero en cuanto a adorar a Dios, hermano, o a orar. ¿Cuándo oramos más? Cuando tenemos un problema, cuando ya le probamos por muchos lugares y no hemos recibido la respuesta, y Dios quiere que nosotros nos acerquemos a Él, porque es bonito estar con Él, hermano. Qué bonito es cuando a usted lo visitan porque le gusta estar con esas personas, les gusta estar alrededor tenerlo alrededor a usted. Eso se siente hermoso, hermano. Pero cuando solo lo están buscando, cuando necesitan un favor, qué feo es. Entonces, Dios es igual. Dios tampoco quiere que usted y yo lo busquemos solamente cuando necesitamos. La adoración y la alabanza no son para manipular a Dios, son para darle gloria, honra y agradecimiento al que lo merece, a Él, hermano. El servicio a Dios no es porque usted quiere que Dios le dé algo. Es que si yo sirvo a Dios, entonces Dios me va a bendecir. Sí, es cierto que Dios lo va a bendecir por servir a Dios, pero se sirve por agradecimiento, se sirve por reconocimiento, por honra al Señor, por decir: tú eres digno de toda gloria, de toda honra. Tú eres digno, Señor, y mereces que yo rinda mi vida a ti y te sirva por siempre. ¿Cuántos dicen amén? Entonces ellos no estaban buscando, ellos no dijeron: bueno, Pablo y Silas, ¿qué hacemos? Aquí estamos bien golpeados, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Pero hay que sacar fuerzas de flaqueza y hay que adorar a Dios para ver si nos saca de este hoyo, para ver si nos saca de acá. Ellos no lo hicieron para manipular, ellos lo hicieron simplemente porque era momento de orar, era momento de buscarlo a Él. Ahora, algo sucede cuando usted y yo adoramos a Dios, hermano, cuando cantamos. Por eso, una vez más, aprovecho el tiempo de alabanza y adoración. Aprovéchelo, adore al Señor. No, que no le dé vergüenza. Si usted quiere levantar sus manos, levántelas. Si usted quiere saltar cuando es el momento de danzar, ¿verdad? Dance. No tenga temor de hacer eso. Si usted quiere llorar, no se preocupe, llore delante de la presencia del Señor, porque lo está haciendo para Él. No importa quién lo mira, no importa quién lo critica, no importa, hermano. Mire, alguien a veces puede parecer hasta verlo raro, porque lo ve que usted está con sus manos levantadas y que usted grita gloria a Dios y que usted grita con júbilo. Si usted siente ese deseo de hacerlo, hágalo. Si usted no está acostumbrado y su temperamento es así un poquito calladito, no importa, tampoco es que lo tenga que hacer obligado, porque no es así. Es una expresión que debe salir de nuestro corazón. No importa si es con mucha euforia, hermano, o con muy poquita, pero debe ser dedicada a nuestro Dios. Tenemos que adorar a Dios, porque algo pasa cuando usted y yo adoramos. Yo siempre lo he dicho, una de las formas en que nosotros podemos expresar nuestra fe es a través de la alabanza y a través de la adoración, porque no importa la circunstancia, nosotros podemos hacerlo delante del Señor, y eso demuestra la fe. Eso demuestra que usted realmente está confiado en que Dios no lo ha dejado, en que Dios está presente. ¿Cuántos dicen amén? Ve al verso 26 conmigo. Dice: entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Ahora, esto obviamente sucedió en ese lugar de manera literal. Se rompieron cadenas, hermano. Eso quiere decir que en la alabanza que nosotros le damos al Señor, nosotros no vemos en el mundo espiritual qué es lo que está sucediendo. Pero hay cadenas espirituales que nosotros a veces tenemos, que no se rompen porque no hemos entendido el poder que se mueve cuando nosotros alabamos al Señor.
Una vez más, no tiene que ver con formas, no tiene que ver con si danzo, si grito mucho, no tiene que ver con eso, tiene que ver con un corazón que le cree a Dios. Todo en Dios funciona por medio de la fe. Cuando yo hago las cosas y estoy saltando y estoy gritando, pero lo estoy haciendo con fe, va a funcionar. Si yo no soy de los que saltan y no soy de los que gritan mucho, pero lo hago con fe, eso va a funcionar de la misma manera. Y cadenas son rotas, ligaduras son rotas, hermano, por la unción de Dios que se mueve en personas, en corazones que realmente le creen a Dios, que realmente han puesto su esperanza en el Señor, que no alaban y no adoran de manera religiosa, sino que con el entendimiento le pueden decir al Señor: nadie es más grande que tú, nada es más fuerte que tú. Tú eres el fuerte. Por más difícil y por más duro que sea el golpe que yo he recibido, tú eres mi sanador, porque no hay nada que tú no puedas restaurar, no hay nada que tú no puedas sanar en el alma de aquel que puede levantar una canción hacia el Señor, aún en medio del dolor. ¿Cuántos dicen amén? Dele ese aplauso fuerte a Cristo, porque Él es bueno. Entonces, se abren las puertas, se rompen las cadenas. Pero Pablo y Silas no estaban orando por esto. Note que solo con la alabanza. Prueba de que ellos no estaban orando por esto es que no salieron todos corriendo, ¿verdad? Porque imagínense si ellos hubieran orado: Señor, rompe las cadenas estas y ábrenos las puertas. En cuanto se rompen las cadenas y se abren las puertas, lo dije la vez pasada, una vez que hablamos de este pasaje, hubieran salido corriendo. Si hubieran ido, hubieran dicho: el Señor ya respondió. Pero ellos no estaban orando por esto, simplemente estaban confiando en Dios. Mire, Dios sabe lo que nosotros necesitamos. Y es cierto que hay que pedir, es cierto que a veces hay que ser claros en lo que nosotros estamos esperando de parte de Dios. Pero a veces, hermanos, lo único que necesitamos hacer es adorar. Y Dios sabe por dónde va a guiar las cosas, porque Dios sabe el propósito que tiene. A veces se nos van a abrir puertas, pero no necesariamente hay que cruzarlas todavía. Mire, para eso se necesita discernimiento, ¿no? Porque pongámonos nosotros en el lugar de Pablo y de Silas. Si usted está en la cárcel, en un calabozo, y de repente se abre la puerta, hermano, y usted dice: a mí ni me metieron aquí por una razón justa, entonces Dios está haciendo justicia. Yo voy a salir de aquí y me voy a ir. Pero ellos entendieron que no era momento de salir corriendo, no era momento de actuar. A veces, yo lo he dicho, a veces se nos puede presentar a nosotros la oportunidad de desquitarnos de algo, de vengarnos, hermano. Y tenemos que entender que aunque esa puerta esté abierta, no necesariamente la tenemos que cruzar. Es que en la adoración ahí se me vino de repente la oportunidad de desquitarme de algo que me habían hecho. Ahí nosotros tenemos que saber cuál y conocer realmente cuál es la voluntad de Dios. Entonces Pablo y Silas entendieron y dijeron: no es tiempo de salir corriendo. Esto que está sucediendo, Dios lo está permitiendo por una razón, y vamos a descubrir realmente cuál es la razón por la que Dios está abriendo la puerta. Vea conmigo versos 27 y 28. Dice: despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Note, hermano, ¿qué motivó a Pablo y a Silas a cantar en esta situación? Veamos tres cosas. Número uno, porque sabían que la lucha era espiritual. Las luchas espirituales se pelean estando en el espíritu. ¿Cuántos dicen amén?
Cuando nosotros tratamos de manejar las cosas con nuestro intelecto, con nuestras fuerzas, tratamos nosotros de ver cómo lo solucionamos, hermano, y no incluimos a Dios en el asunto, después no nos quejemos que las cosas no nos salieron bien. Porque a veces en nuestras vidas Dios es el último recurso cuando debería ser el primero. En el primero que nosotros tenemos que pensar en una situación difícil es en Dios. Entonces eso nos ayuda ¿a qué? A mantener la calma. Hay situaciones en las que si nosotros no mantenemos la calma, hermano, nos vamos a volver locos. Me dio risa porque esta semana, el fin de semana pasado, mi esposa y yo, como ustedes supieron, estuvimos predicando en California. Y en la mañana del lunes, nosotros ya nos íbamos a ir de Stockton a San Francisco, es como 1 hora y algo más o menos. Y teníamos que, me dijo el pastor, vamos a ir ahí a tomarnos un par de fotos al puente y después los llevamos al aeropuerto. Entonces dijimos, está bien, pero me dijo, él tiene 2 perros, muy bonitos por cierto, y me dijo, estos tengo que sacarlos un ratito para que gasten energía, porque son de esos perros bastante inquietos. Entonces me dijo, voy a llevarlos en la bicicleta a que corran un poco. Y le dije, ¿tienes otra bicicleta? Y me dijo, sí. Bueno, entonces yo voy contigo. Bueno, nos fuimos, hermano. Y allá iba él con los 2 perros en la bicicleta, lo iban jalando. Llegamos a un parque y estaba un señor con 2 perritos chiquitos, así, corriendo. Y uno de ellos estaba ya bastante viejito. Cuando estos 2 perros vieron a los 2 perritos, hermano, pegaron el jalón, el hermano quiso detenerlo, lo tiraron a él al suelo y no los pudo detener, salieron corriendo y se fueron encima. El pobre señor agarraba un perro aquí y el otro acá y era un caos, hermano. Yo salí corriendo así, me tiré un clavado, no es cierto. Y no hallaba qué hacer para detener los perros, pero estos perros no son agresivos, sino que son muy juguetones. Entonces vieron a los perritos, querían jugar con ellos y le tiró una mordida la perra a uno de los perros, pero realmente era bien suave, ¿no? El señor se puso verde, de esa gente que ama mucho sus perritos. Y no hallábamos nosotros cómo disculpar. El hombre comenzó a maldecir, no decía malas palabras, pero maldecía. De todas maneras se oía feo. Y al pastor, amigo mío, lo maltrataba porque pues era el dueño de los perros. Yo nada más estaba así como a ver si no me cae a mí por andar aquí metido, ¿no? Y ahora se desesperó tanto que de veras yo lo vi muy mal. Y de repente, después que había dicho todas las maldiciones, comenzó como que se quiso disculpar un poco, porque vio que al perrito realmente no le había pasado nada. Y él explicó, le dijo, mira, estos perros son juguetones y por eso es que hicieron esto, pero realmente no hacen daño. Entonces dijo, déjame revisarlo, revisó por ahí y ya se fue tranquilo. Ahora, ¿qué le quiero decir con esto, hermano? Cuando nosotros no entendemos y no sabemos las cosas, podemos sobreactuar y actuar de una manera errónea. No sé, él pudo haber hasta querido golpear al dueño de los perros, muchas cosas, y se le salieron de la boca, se le salían maldiciones terribles cuando él estaba, por lo enojado que él estaba. Cuando nosotros aprendemos a descansar en el Señor, pase lo que pase, hermano, aprendemos a guardar la calma. Aprendemos a mantenernos, sí es cierto, esto está pasando, pero el Señor está conmigo. Yo sé que no va a permitir el Señor más de lo que yo pueda soportar. Yo sé que Dios no está buscando mi mal. Yo sé que Dios tiene pensamientos de bien, Él tiene planes de bien para mi vida. Entonces yo voy a mantener la calma para no sobreactuar, para no hacer cosas de las que después yo me tenga que arrepentir, para no decir cosas que después tenga que decir por qué dije esas maldiciones. Imaginemos que el Señor era cristiano. Imaginemos, porque no decía malas palabras, solo decía cosas feas, pero no hablaba obscenidades, a eso me refiero. Pero imaginemos por un momento que era cristiano y por eso no decía malas palabras, pero no se dio cuenta que maldijo a un pastor. ¿Me doy a entender? Y no porque haya sido un pastor, sino porque era una persona y la maldijo.
Yo me imagino que, porque después lo vi así medio, como decimos nosotros, chiveado, ¿verdad? Medio azareado, así como que qué mal me vi. Si le poníamos el video y él así, y pegando gritos y levantando los perros. A veces nosotros nos podemos ver de la misma manera, sobreactuando. Y ahora, y hermano, y haciendo un montón de cosas cuando Dios dice: hey, pero yo no me he ido, aquí estoy para ayudarte. Deja de gritarle a tu familia, deja de gritarle a tus amigos, deja de hacer esto, el otro, deja de decir las barbaridades que estás diciendo. Yo no te he dejado. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Denle ese aplauso fuerte a Cristo, porque Él es bueno. Entonces, hermano, la lucha es espiritual. Ellos sabían que el enemigo estaba metido ahí en el asunto. Ellos sabían con quién realmente ellos se estaban metiendo. ¿Quién iba a estar más enojado que el diablo de lo que Pablo y Silas habían hecho? ¿Quién podía estar más molesto si no era el enemigo, hermano, que estaba molesto? Entonces ellos dijeron: aquí la lucha es espiritual. El enemigo estaba enseñando su enojo, estaba mostrando que estaba molesto por lo que ellos habían hecho. Entonces el ataque venía del enemigo. Y si venía del enemigo el ataque, Dios lo estaba permitiendo. ¿Verdad que a nosotros no nos pasa nada si Dios no lo permite? Si uno se lo busca, el que busca encuentra, ¿verdad? Pero si usted no está buscando, si usted dice: esto que me está pasando es injusto, porque yo sirvo a Dios, porque yo amo a Dios, porque yo estoy tratando la manera de portarme lo mejor posible, no merezco lo que me está pasando. Entonces, si no lo merezco, por alguna razón Dios está permitiendo que este ataque venga a mi vida. Entonces, si este ataque está viniendo del enemigo, tengo que entender que mi lucha es espiritual. Y si es espiritual, la voy a vencer orando, leyendo la Biblia, buscando de Dios, adorando al Señor. En la alabanza me voy a gozar intencionalmente, voy a adorar a Dios, voy a hacer lo que tengo que hacer, pero voy a lucharlo de la manera correcta. No me voy a volver loco tratando de resolver yo el asunto cuando entiendo que mi lucha es espiritual. Qué bueno sería localizar al diablo si tuviera cuerpo, ¿verdad? Yo le aseguro, mire, nos vamos unas cuantas congregaciones a darle una buena tunda al diablo, ¿verdad? Pero no tiene cuerpo. No hay manera en que nosotros podamos luchar en contra de él con nuestra carne. Hasta nos va mal, ¿verdad? Pero si nosotros luchamos espiritualmente, hermano, tenemos a alguien a nuestro lado. Como poderoso gigante está el Señor siempre a nuestro alrededor, y no hay nada ni nadie más grande que nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Denle ese aplauso fuerte a Cristo. Entonces, hermano, cuando nosotros comprendemos eso, podemos nosotros gozarnos y decir: si el diablo está enojado, es porque algo bueno yo estoy haciendo. Si el diablo se mete contigo, hermano, es porque algo bueno estás haciendo y Dios le está permitiendo que haga algo en tu vida. Entonces, si es Dios, Él tiene un propósito bueno para lo que te está sucediendo. ¿Me doy a entender? Si nosotros entendemos eso, nos vamos a gozar. Y leo una vez más Santiago 1:2, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ten gozo. Si no le haces ningún daño al enemigo, el enemigo no se va a meter contigo, entre comillas. Pero si tú estás haciendo algo, hermano, desde que estoy sirviendo a Dios, mira cómo me ha llovido. Mira, hermano, yo me he enterado a veces de siervos de Dios que les está lloviendo sobre mojado, hermano. Un problema tras otro y un problema tras otro. Y se lo contaba a una persona que me testificaba que le había estado yendo mal, y le dije: mira, te voy a contar algo. No es competencia porque no soy yo, pero te voy a contar cómo realmente aún a la gente que sirve a Dios tiene que sufrir ciertas cosas. Y le conté lo que le está pasando a esta persona, y me dijo: wow, yo no sabía que a los pastores también
les pasaban estas cosas. Y le dije, ¿cómo no? Si imagínate la lucha que estamos nosotros llevando espiritualmente hablando. Tiene que haber algo que el enemigo está haciendo en contra nuestra. Pero tenemos que entender que cuando eso sucede es porque algo bueno nosotros estamos haciendo y se le está haciendo daño al reino de las tinieblas. El diablo tenía una adivina menos engañando a la gente. El diablo tenía un negocio menos donde le sacaban el dinero a las personas y donde quizá un montón de mentiras era lo que le decían, y la gente estaba entregando su dinero a estas personas para que les dieran algún tipo de respuesta. Entonces, hermano, nosotros tenemos que preguntarnos, ¿qué tan conocidos nosotros somos en el reino de las tinieblas? Porque dependiendo de lo conocidos que nosotros seamos en el reino de las tinieblas, así vamos a poder reprender las obras de las tinieblas. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia lo dice. Vea conmigo Hechos 19, 13 al 16. Dice, pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Note lo que aquí sucede. Los hijos de un sacerdote fueron y querían sacar a un demonio, un espíritu inmundo o espíritus inmundos. Y como habían escuchado que Pablo usaba el nombre de Jesús, ellos quisieron imitar lo mismo. El problema era que eran desconocidos en el reino de las tinieblas. Entonces, lo que reconocen los espíritus inmundos, hermano, es la autoridad en el nombre de quien se está hablando. Yo puedo venir aquí, por ejemplo, yo nací en Guatemala. Tengo cara de francés, pero yo nací en Guatemala, ¿verdad? Entonces, si yo vengo aquí y yo digo, mire, yo soy guatemalteco, así que vengo representando a Guatemala y quiero que hagan esto, esto y esto, la gente va a decir, pero el hecho de que usted sea de allá no tiene realmente la autoridad que tiene, por ejemplo, un embajador, ¿verdad? Ahora, si el embajador, mire, aquí los embajadores hasta tienen unas placas que dice consulado. Y cuando un policía los para, respetan eso. Tienen cierta autoridad, aún estando en este país, porque representan a una nación. Ahora, hermano, las placas nuestras dicen como todas las demás, porque no tenemos esa autoridad que nos han delegado de parte de un gobierno. ¿Me voy a entender? Bueno, la Biblia dice que usted y yo somos embajadores de Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Que hay una autoridad que el gobierno de Cristo nos ha dado a cada uno de nosotros. Por supuesto, si vivimos en ese reino. Pero en el caso de estos hijos del sacerdote, no pertenecían a ese reino. Quisieron invocar un nombre del cual no tenían ninguna autoridad delegada para decirlo. Sin embargo, hermano, usted y yo tenemos autoridad de parte de Dios. Usted puede reprender espíritus malos en su casa. Usted puede reprender cualquier cosa que se levante. Si usted vive en el reino de Dios, si usted vive en el reino de Dios, usted tiene la autoridad. Dios le ha dado a usted la autorización para que utilice su nombre. Qué feo es cuando alguien usa el nombre suyo y usted no le ha dado permiso, ¿sí o no? Pero ahí usted dice, no, a mí no me meten eso. Aquí me ha pasado que a veces la gente pone en el Facebook, ¿dónde trabaja? En la iglesia fulana de tal, y ponen el nombre de esta iglesia, hermano. Y ya me han llamado a mí, mire, fíjese que un empleado suyo aquí, tengo un asunto con él. Y yo,
¿Cuál? Les digo yo. Solo que sea yo, ¿verdad? Y le digo, no, lo siento mucho, pero no es así. Yo no puedo decirle, sí, no hay problema. Ahora no, mire, miembro es una cosa y empleado de la iglesia es otra. Entonces no tiene realmente ninguna autoridad para usar este nombre para hacer cualquier otra cosa o carta de recomendación. Nosotros la damos cuando una persona la pide, pero no puede usar el nombre si no tiene esa autoridad. ¿Me doy a entender en lo que le quiero explicar? Entonces, mi hermano, Cristo nos ha dado nombre. Es más, nuestra identidad. Nosotros, mire, usted se llama, cada quien aquí tenemos un nombre. Nos llamamos de diferentes maneras. Unos quizá repiten nombre, pero realmente nosotros nos identificamos como hijos de Dios, como cristianos. Y yo le he dicho le he enseñado lo que quiere decir la palabra cristiano. Quiere decir pequeños Cristos. Eso es lo que significa. Mire, pequeños Cristos, hermano. Y eso no es cualquier cosa, ¿eh? ¿Cuántos dan gloria al Señor por lo que Dios hace en nuestras vidas? Entonces, ninguna arma forjada en contra nuestra va a prosperar, mis hermanos. Número 2, ¿por qué ellos podían cantar aún pasando por la situación que pasaba? Número 1, sabían que si el enemigo se estaba metiendo, eso les daba gozo. Estamos haciendo lo correcto, estamos haciendo la obra, estamos causando daño en el reino de las tinieblas y el diablo está enojado y nosotros estamos gozosos, ¿verdad? Número 2, porque le daba sentido a su llamado. Colosenses 1, 24 y 25. Búsquelo ahí rápidamente, por favor. Colosenses 1, 24 y 25 dice: ahora me gozo, esto lo decía el apóstol Pablo, en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo. Note que Pablo sabía a qué había sido llamado. Entonces él dice: yo me gozo por lo que padezco. ¿Por qué nos gozamos nosotros, hermano? Hermano, acabo de agarrar un nuevo trabajo. Me están pagando bien, ando, pero bien gozoso. Yo no digo que no. Pero ¿qué tal cuando lo perdió? ¿Se goza usted? Hasta la fecha yo no he encontrado a nadie que venga, hermano, a menos que no le guste trabajar, ¿verdad? Que venga y diga: yo estoy gozoso porque me corrieron del trabajo, ¿verdad? Si no le gusta trabajar, de pronto sí. Pero si le gusta trabajar, va a estar preocupado. Pero no debería ser así. Debería de ser: estoy gozoso porque yo sé que estoy en las manos de Dios, y si una puerta se cerró es porque el Señor tiene otra abierta. Sigo dependiendo de Él. ¿Cuántos dicen amén? Pero dice el apóstol Pablo: me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Nosotros somos la iglesia. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que hay cierta parte nuestra que va a estar expuesta al sufrimiento. El sufrimiento es parte de la vida. ¿Cuántos aquí han sufrido algo? ¿Qué sé yo? Una enfermedad, un accidente, algún abandono, qué sé yo, hermano. Algo nosotros hemos sufrido. Entonces todos hemos experimentado el sufrimiento. Pero entonces sigue diciendo el verso 25: de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Entonces Pablo estaba diciendo: yo padezco, y al padecer estoy haciendo que la palabra de Dios se cumpla en mí. ¿Por qué? Porque la misma Biblia dice, y Cristo mismo lo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Entonces, ¿cómo cumplo yo la palabra? Cumplo la palabra cuando me suceden cosas, hermano, y yo sigo confiando en el Señor.
porque yo doy testimonio a los demás de que Dios es verdadero y que Él puede darle gozo a alguien que está en aflicción, que Él puede darle gozo a una persona que está padeciendo y entiende. Y dice: me gozo porque yo sé que Dios está en control. Me gozo porque yo sé que Dios tiene todas las cosas en sus manos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermano, el sufrimiento es necesario. La iglesia es el cuerpo de Cristo y está siendo formada a la imagen de Cristo. Mira, hermano, la iglesia va a ser presentada a Cristo con mucha gloria, ¿eh? Una iglesia, dice la Biblia, gloriosa, que no tiene mancha y no tiene arruga. Entonces la imagen de Cristo es la iglesia. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? La imagen de Cristo, ¿qué? Cristo antes de ir, de ser glorificado. El problema es que la iglesia a veces quiere ya ser como glorificada, ¿verdad? Y yo sé que la gloria de Dios se manifiesta en nosotros y vemos maravillas y vemos muchas cosas. Pero realmente dentro de las maravillas, recuérdese que Cristo, aunque no había sido glorificado, hacía milagros y se manifestaban cosas tremendas mientras Él estaba. Pero era un tiempo donde Él iba a pasar cierta prueba. Y la prueba incluía mucho sufrimiento, hermano. Por eso es que cuando habla de Pablo, dice que después de azotarlos, y hace el énfasis, mucho, dice. Nada de que les dieron, por ser creyentes, les dieron menos latigazos, hermano, sino que les dieron duro. Pero Cristo mismo también pasó por allí. Pero luego, dice la Biblia, que después de haber pasado todo eso, entonces se le dio un nombre que es sobre todo nombre, y fue exaltado hasta lo sumo, hermano. Entonces la iglesia un día va a ser levantada, la iglesia un día va a ser glorificada. Pero mientras ese momento llega, hoy el llamado es a pasar por cierto sufrimiento. Nos gozamos, vemos maravillas, vemos milagros de parte de Dios, vemos a Dios actuando en nuestras vidas y en nuestra familia, en nuestra congregación. Pero también hemos visto el sufrimiento. También hemos pasado por situaciones muy adversas. Entonces, ¿qué hacemos, hermano? Entendemos que somos el cuerpo de Cristo, que aún está el cuerpo de Cristo pasando por esa prueba para un día ser glorificada y llevada a la presencia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Denle ese aplauso fuerte a Cristo porque Él es bueno. Entonces, hermano, es por eso que a veces vemos cómo se sufre en algunos lugares. Yo siempre he dicho que ser cristiano en Estados Unidos es relativamente cómodo. Quizás no fácil, porque no hay nada fácil, y a veces quizás usamos esa palabra, pero yo siento que es cómodo, porque aquí, hermano, lo tenemos todo a nuestra disposición. Le comentaba a los hermanos el miércoles que me llamó la atención, y eso que es dentro de Estados Unidos, porque unos hermanos manejan 3 horas para llegar a la iglesia. 3 horas, hermano, 2 veces a la semana, 3 horas. Y me acordé de una persona que estaba yo tratando de invitar a la iglesia en un restaurante, y le dije, y me dice: ¿y dónde queda la iglesia? Y le di la dirección, y me dice: me queda lejos, me dijo. ¿De veras? Le dije: ¿dónde vive? Le dije: en la Lam y la Charleston, me dijo. Imagínense, hermano, son 15, 20 minutos de ahí para acá, y a veces se nos hace a nosotros difícil eso. Entonces, realmente nosotros, la iglesia en Estados Unidos es una iglesia cómoda, es una iglesia acomodada. Mire dónde usted está sentado. Y sin embargo, mire que hay sillas que están vacías alrededor de usted. Porque es el servicio de la mañana, dirá usted, ¿verdad? Pero debería haber alguien ahí, porque tenemos esta comodidad. Y aún así está más cómoda la cama, ¿verdad? Por supuesto, esto no es para ustedes, porque ustedes sí salieron de ahí a pesar del cambio de hora. Están aquí. Pero, hermano, hay lugares donde realmente la iglesia sufre.
donde la iglesia no tiene lo que nosotros tenemos en este país. Entonces tenemos que aprender a apreciar lo que Dios nos ha dado. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, número 3 y último, con este voy a terminar. Número 3, mostraba su nivel de madurez. Cuando somos golpeados, lo normal, lo dije hace un momento, es defendernos, llorar, maldecir, buscar revancha, no ponerse a cantar, ¿verdad? Yo no he visto todavía otro Pablo y otro Silas que le acaban de dar un golpe y se pone a cantar, ¿verdad? He oído de gente que cantaban. John Hus, por ejemplo, un mártir de la iglesia, de la llamada Santa Inquisición, él lo iban a quemar en la hoguera y comenzó a cantar mientras estaban encendiendo el fuego. Y mientras el fuego iba subiendo, él seguía cantando. Impresionante, hermano. Que siguiera cantando, fue un mártir. Él murió de esa manera. Entonces Pablo no fue el único. A lo que me refiero es, no es muy normal que nosotros veamos que alguien tiene ganas de cantar. ¿Qué queremos nosotros cuando somos golpeados, hermano? Contarle a alguien. No sé si alguien nos pudiera ayudar, ir y desquitarnos, que parezca un accidente, no sé, algo podemos hacer para desquitarnos. A veces puede haber eso. Entonces, realmente es una señal de madurez cuando nosotros no buscamos revancha. Cuando nosotros hablan mal de nosotros y nosotros no, pero yo también le sé un par de cosas. Hoy sí voy a soltar la lengua, ¿verdad? Y voy a decir todo lo que sé. Es una señal de madurez cuando nosotros no buscamos revancha, hermano. No buscamos, cuando reconocemos realmente que Dios es el que hace todas las cosas y quien nos defiende. Los golpes revelan lo que hay dentro de nosotros. Una buena manera de saber qué tan maduros somos es viendo nuestras reacciones cuando somos golpeados. ¿Cómo reacciona usted cuando lo golpean? Una vez yo estaba de ujier en la iglesia hace mucho tiempo, hace muchos años, porque también fui ujier, hermano, que usted no lo crea. Ahí fueron mis comienzos. Y tan importante que es el ministerio de los ujieres, ¿verdad? Pero me recuerdo que iba entrando una persona y hay gente que no le gusta que lo toquen, ¿verdad? Hay personas que no les gusta, pero esta persona cuando entró a la iglesia yo lo vi como medio perdido, ¿verdad? Era una iglesia grande, entonces andaba como buscando a alguien. Entonces yo le dije, bienvenido, está buscando a alguien. Y me ignoró. Entonces, como me dio con el látigo del desprecio primero, ¿verdad? Yo le agarré el brazo, así como dije, de pronto no me escuchó, lo voy a tocar para que. Y cuando le agarré el codo, hermano, me hizo así. Y me hizo como que me iba a golpear. Y cuando hizo eso, por un momento yo dije, ¿cuántos son? ¿Con cuántos vienes? Le dije. No dije eso. Pero no puedo negar que me molestó su actitud. Entonces obviamente no le pude decir nada. Estaba dentro de la iglesia y tenemos que aprender nosotros a manejar esas situaciones porque eso denota nuestra madurez. Hay gente que se pone a pelear, hermano. Hay gente que se pone a pelear dentro de la iglesia. No les conté yo una vez que aquí tuve que ir yo de referee, hermano. Ya hace años que eso pasó y gracias a Dios nunca más volvió a pasar. Pero es terrible porque a veces no sabemos cómo. Y eso, una vez más, denota inmadurez. Pablo y Silas se encontraron adorando a Dios y eso les causó mayor gozo porque era un indicativo de que la obra de Dios estaba haciendo efecto en sus vidas. Cuando yo digo, wow, en otro tiempo yo hubiera pegado gritos, en otro tiempo yo me hubiera defendido y qué sé yo, hubiera buscado venganza, hubiera dicho de todo, me hubiera salido por la boca sapos y culebras en otro tiempo, pero como ahora tengo al Señor, me gozo de ver la obra del Espíritu Santo en mi vida, no de la fuerza de voluntad que tengo, porque esa la tuve que rendir al Señor, porque no me servía para nada, pero ahora
ahora tengo el Espíritu de Dios en mi vida y no tengo que reaccionar de la manera que yo hubiera reaccionado en otro tiempo. ¿Cuál era el propósito del terremoto, hermano? Vayamos una vez más a Hechos 16:27. Dice: despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada. ¿Y qué iba a hacer? Se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Los golpes pusieron a Pablo y a Silas en el momento preciso para evitar un suicidio. ¿Por qué? Porque este hombre se iba a matar. Ahora, yo siempre he dicho, hermano, y sobre todo cuando hablo de esta parte de la Biblia, que nadie decide suicidarse de la noche a la mañana. Nadie viene y dice: hoy amanecí con ganas de matarme, me voy a matar. Eso es el resultado de un proceso. La gente tiene un problema y detrás de un problema le viene otro, y detrás de una aflicción viene otra aflicción, y detrás de un golpe viene otro golpe, y entonces llega un punto donde dice: ya, esto es lo último que a mí me va a pasar, voy a terminar con mi vida. Entonces este carcelero, yo no sé qué problemas tenía en su casa o qué problemas venía arrastrando de mucho tiempo, porque aunque realmente sí lo iban a matar, si se escapaban los presos, él le esperaba un juicio por eso. La única salida que encontró fue la muerte. Y Pablo y Silas, que no salieron corriendo, hermano, porque si salen corriendo no hay ninguna esperanza para este hombre. Huir de la situación, hermano, no iba a ayudar en nada en el propósito de Dios, porque Dios metió y lo digo de esta manera, metió a Pablo y a Silas en esa situación y permitió que entraran a la cárcel, hermano. ¿Por qué? Porque él estaba interesado en este carcelero. Él sabía que el mensaje le iba a ser predicado y el ejemplo le iba a ser dado de la gracia y la misericordia de Dios y del poder de Dios se iba a manifestar a través de ellos para salvación de este hombre, y no solamente de él, sino también de su familia. Entonces el gozo que ellos tuvieron, el ponerse a cantar, la Biblia dice que los presos los escuchaban, y al oírlos los presos, hermano, se quedaron tan impresionados de lo que sucedía con ellos, que tembló, se les cayeron las cadenas, se abrieron las puertas y ni ellos salieron corriendo. Hubiera sido muy normal, ¿no le parece? Que los presos que no conocían de Dios salieran corriendo, y sin embargo ni siquiera ellos. Yo creo que el Espíritu Santo los detuvo, los dejó medio pasmados y no permitió que ellos salieran de ahí, porque ahí iba a ocurrir salvación, hermano. Entonces cuando tiembla la tierra, hermano, en un sentido figurado, cuando tiembla a tu alrededor, está atento. No es tiempo de salir corriendo, es tiempo de ver a quién nosotros le vamos a servir de ejemplo, para que también aprenda del gozo que nosotros tenemos en nuestro corazón. Cuando alguien ve que nosotros nos podemos gozar, en medio de los golpes y en medio de la cárcel y en medio de ese montón de cosas, de cadenas, hermano, la gente va a recibir testimonio de lo que nosotros estamos haciendo. Versos 30 y 31, mire, dice: y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Cómo sabía Pablo que había algo en la casa, hermano? ¿Cómo sabía Pablo que su casa no era salva? ¿Cómo lo supo? Obviamente él era guiado por el Espíritu de Dios y logró discernir estas cosas. Pero Pablo le dijo: no te hagas daño, aquí estamos nosotros, no nos hemos ido ninguno. Y entonces él dice: ¿qué debo hacer yo para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo. La implicación es: ¿qué puedo hacer yo para tener el gozo que ustedes tienen?
¿Qué puedo hacer yo para reaccionar de la misma manera que ustedes reaccionan? ¿Cómo es posible que ustedes estén de esa manera? Es más, la condición mía es mejor que la de ustedes. Por lo menos él estaba ahí en esa cárcel, pero trabajando, y se iba en las noches para su casa, o qué sé yo, salía al siguiente día, o como fuera su horario. Pero ellos estaban ahí. ¿Cómo es posible que ustedes se puedan gozar y puedan cantar? Y yo, en medio de un terremoto y de una situación, lo primero que se me viene a la mente es quitarme la vida. Cuando ustedes están sufriendo lo que están sufriendo y están adorando a Dios, ¿cómo puedo yo tener ese tipo de salvación? ¿Cómo puedo yo tener? Cuando usted y yo seamos un ejemplo delante de la gente, ni vamos a tener que evangelizar tanto, hermano. Porque la gente va a mirar y va a decir: oye, ¿a dónde vas tú? ¿Qué haces? ¿En quién confías? ¿Por qué siempre tienes una solución para todo? ¿Por qué a todo mencionas a Dios? ¿A qué Dios tú sigues? Yo quiero conocer a ese mismo Dios. No me importa si tengo que cambiar de religión, porque algunos de esos, ese es su problema. Yo quiero conocer a ese Dios que tú conoces. ¿Cuántos quizá, hermano, quieren ver tu sufrimiento, quieren verte a ti gozándote en medio de tu sufrimiento, y les va a ayudar para que ellos no se quiten la vida un día? ¿A cuántos tú puedes servir de ejemplo? Tú y yo podemos servir de ejemplo para que no recurran a este tipo de cosas. Entonces, vea lo que dice el verso 34. Porque el carcelero también pudo gozarse. Dice: y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber ¿qué? Creído en Dios. Note que no dice: y se gozó de que ningún preso se le fue. Ya no le importaba lo que fuera a pasar. Dijo, es más, él mismo lo sacó, hermano, porque se los llevó a su casa. Yo no sé, porque la Biblia no nos dice en qué terminó el asunto. Si después lo agarraron y lo mataron, yo no sé, no dice la Biblia. Espero que no haya sido de esa manera, pero aún así hubiera sido, ya este hombre no veía la muerte de la misma manera, porque dice la Biblia que se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Algo pasó en sus corazones, algo pasó en sus vidas, en su familia, que él dijo: nunca había visto mi familia de esta manera, nunca había visto mi casa de esta manera. Por fin aquí hay esperanza, por fin aquí hay gozo. Hacía mucho tiempo quizá que ahí nadie se reía, y en ese momento, hermano, quizá yo me imagino esa familia gozándose y platicando de lo que había pasado. Pablo y Silas dando testimonio mientras les curaban las heridas. Quizá hasta él había participado, y ahí estaba entonces siendo usado para sanar las heridas de los que habían sido golpeados. Entonces, mis hermanos, Pablo y Silas fueron golpeados para que una familia era salva. Ahora entiende por qué ellos pasaron por todo eso. Para que una familia se salvara. No fue campaña de sanidad divina donde miles vinieron al Señor. No, fue una golpiza para que una familia conociera de Dios. Entonces no es solamente a través de los milagros y de las maravillas, sino también a veces a través de los golpes se da testimonio. A través del sufrimiento se puede dar testimonio y personas pueden ser alcanzadas. Ahora, Pablo y Silas lo hicieron por una familia, y me imagino que de ahí tuvo repercusión y mucha más gente conoció de Dios. Pero hubo uno que aguantó los golpes para que tú y yo hoy estuviéramos aquí. Hace más de 2000 años atrás, Cristo sufrió. Isaías 53, 4 y 5, lo leo yo, dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. A mí me gusta lo que dice la Biblia, porque no dice: mas él herido, azotado fue por sus enemigos y herido por el diablo. No dice eso. Dice: herido ¿de quién? De Dios.
O sea que el Padre mismo lo mandó a que sufriera, a que recibiera los golpes, para que nosotros, hermano, no nos perdiéramos, para que nosotros pudiéramos recibir la salvación. Cristo tuvo que llevar golpes. Y esto no lo digo para que todos nos sintamos culpables y ay, cómo golpearon al Señor. El Señor no anda buscando eso. La Biblia dice que puesto el gozo delante de Él, sufrió la cruz. Él no tuvo ningún problema en hacerlo. Él lo hizo voluntariamente, pero sí recibió golpes, sí fue azotado. Si Pablo fue azotado y Silas de esa manera, Jesús fue azotado mucho más de lo que Pablo había sido azotado. Y Pablo lo entendía y dijo: si Él sufrió por salvarme a mí, ¿por qué yo no voy a aguantar el sufrimiento si alguien va a conocer de Dios? Si alguien lo va a hacer. Yo les he comentado, mire, cuando yo entendí esto, me volví donador de sangre. Yo creo que una vez les comenté esto, y no voy a levantarme el pecho porque a veces hasta me tienen que estar llamando a cada rato porque no hago el tiempo, pero procuro hacerlo. Pero cuando yo entendí que yo podía ayudar a alguien, hermano, no me gustan las agujas. ¿A quién le gustan aquí las inyecciones, hermano? O que le saquen sangre. ¿A quién le gusta? Hay gente que de pronto le puede gustar, ¿verdad? Yo cuando miro, es más, yo no miro. Siempre que pongo el brazo, volteo la cara aquí y solo siento cuando me dan y me dice: ¿te dolió? No, digo yo, ¿verdad? ¿Sabe por qué yo lo hago? Porque me dijeron que hay gente que se salva a través de eso. Que hay gente que está, es más, siempre me piden por mi tipo de sangre que done doble, porque es una sangre que ayuda es la que le puede ayudar a todo el mundo, se la pueden dar a todos. Entonces siempre me dicen doble, y doble implica más unos mareos que le dan a uno cuando están sacando eso, hermano. De veras no es algo que yo disfruto, no voy ahí y digo: ¡ay, qué belleza!, ¿verdad? Y es una cosita, pues no es tanto. Pero simplemente con el simple hecho de ayudar a alguien me trae a mí satisfacción. No sé quiénes, a veces me mandan, mira, por lo que tú hiciste ahora hay. Y eso lo hace sentir a uno bien. Eso lo hace uno simplemente por querer ayudar me dijeron a mí que son aproximadamente 6 personas las que se logran ayudar con eso. 6 puedo ayudar yo con la sangrita mía, hermano. Cristo derramó su sangre preciosa, toda, millones. Hemos sido salvos y hemos conocido de Él por el sufrimiento, porque Él estuvo dispuesto, no a que le pusieran una inyección, una agujita ahí y le sacaran la sangre. Se la sacaron a golpes, hermano. Lo azotaron, lo golpearon, para que tú y yo pudiéramos hoy dar testimonio de que Él vive y que Él mora en nuestros corazones. ¿Cuántos dicen amén? Denle ese aplauso fuerte a Cristo, porque Él es bueno. Póngase de pie.